Sí. Gracias, muy buenos días. Estoy con los estudiantes de Matemática 1, sección D. Hoy nos corresponde empezar un tema muy bonito, se llama trigonometría y es el estudio de los triángulos. Solo como una nota particular, quiero mencionarles que si saben ustedes trigonometría, triángulos rectángulos y triángulos no rectángulos, cuando lleven el curso de topografía lo van a pasar brincando de la felicidad, porque el uso del topógrafo es únicamente con base en triángulos, rectángulos y no rectángulos. Así que las medidas para terrenos y para hacer todo eso incluso pueden generar mucho dinero. Hay gente que se dedica a topógrafo toda su vida y hacen dinero, construyen todo lo que quieran. Así que este tema es muy, muy importante. Procedo a compartir pantalla. Y como siempre les recuerdo, ¿verdad? Que si tienen alguna pregunta en cualquier momento, por favor, verbalmente, no vayan a escribir, sino verbalmente, porque yo en este momento dejo de mirarlos a ustedes y centro mi mirada en la presentación, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos acá. Vamos a empezar con trigonometría. ¿Qué realmente es la trigonometría? Trigo quiere decir triángulo y nometría se refiere a la medición de triángulos. ¿Pero qué es un triángulo? Empecemos por definir, ¿sí? Y aquí vean ustedes algunas formas, ¿verdad? O sea, ¿para qué realmente es la trigonometría? Y vean este tipo de edificios y su fundamento es precisamente trigonometría. Sus diseños van a poder ser acordes a lo que su imaginación pueda tener, pero con bases científicas, ¿sí? Un triángulo es una figura plana que tiene tres lados. 1, 2, 3. En nosotros, en mi curso, les vamos a llamar con letras minúsculas a los lados. A los ángulos, que son las dos uniones de cada lado, de dos lados. Algunos autores les llaman con letras en latín, alfa, beta, gamma, teta. Pero a mí me gusta más llamarles con la misma letra, pero mayúscula. Entonces, si yo tengo este lado, ven mi cursor, este es el lado A minúscula, el ángulo opuesto a este lado A minúscula se llama A mayúscula. Si este es el ángulo B, el lado opuesto se va a llamar B también, pero minúscula, ¿de acuerdo? Y si este es el ángulo C, el lado que se opone le llamaremos lado C con minúscula, ¿de acuerdo? Entonces, acá tenemos tres tipos de triángulos. Y los triángulos reciben nombre de acuerdo a la medida de sus lados. Por ejemplo, el triángulo isósceles me dice que dos lados son iguales. Y aquí si ustedes ven bien, A y B son idénticos en medida, solamente C es diferente, por eso dice el lado A. Acuérdense que los lados los identificamos con letras minúsculas. El lado A y el lado B son idénticos, son iguales en medida, y el único que es distinto es el lado C. El triángulo equilátero, equi significa igual. Entonces, equilátero, tres lados iguales. Y acá, el lado A, el lado B y el lado C son iguales. Por lo tanto, los ángulos internos son iguales, ¿verdad? Entonces, si la suma de ángulos internos en todo triángulo es 180 grados, ¿cuánto mide cada ángulo de estos? En un triángulo rectángulo, los tres lados son iguales, por lo tanto, los tres ángulos son iguales. Si la teoría me dice que la suma de los ángulos internos es este, este y este. O sea, los ángulos de adentro de cada triángulo miden 180 grados. ¿Cuánto mide cada uno de estos tres ángulos? 60 grados.
Perfecto, Tiffany, muy bien, 100 puntos. Entonces, si cada uno mide, la suma de los tres es 180 grados, entonces cada uno mide 60 grados. Muy bien. Y acá tenemos el triángulo escaleno que tiene los tres lados distintos. Son diferentes. El triángulo escaleno le vamos a reconocer nosotros como triángulo rectángulo, porque siempre va a formar. No, perdón. El triángulo escaleno tiene tres lados diferentes, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un triángulo rectángulo, pero no necesariamente tiene que ser un rectángulo, ¿de acuerdo? Todos los lados van a ser distintos. Bueno. Ahora, era lo que les mencionaba hace un momento. El ángulo y el lado opuesto siempre van a tener el mismo nombre, la misma letra, solo que los ángulos con mayúscula y los lados con minúsculas. Nuevamente está, según la medida de los lados, equilátero, isósceles y escaleno. Ahora, según la medida de los ángulos, aquí está lo que les acabo de mencionar. Ahí está. Que la suma de ángulos internos es 180 grados. Entonces, acutángulo significa que los tres ángulos miden menos de 90 grados. Rectángulo quiere decir que tiene un ángulo recto. ¿Y qué es un ángulo recto? Un ángulo recto es aquel que mide 90 grados. Y lo señalamos con un pequeño cuadrito para indicar que ese ángulo mide 90 grados. Si ustedes miran las paredes con el piso, las paredes entre sí, hay 90 grados entre ellos. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos ver que 90 grados mide este ángulo y como sabemos que la suma de ángulos internos, o sea, estos tres ángulos miden 180, ¿cuánto deben medir la suma de estos otros dos ángulos? Pues, la suma de ángulos internos en todo triángulo rectángulo debe medir 180 grados. Si en un triángulo rectángulo un ángulo mide 90 grados, ¿cuánto debe medir la suma de los otros ángulos? 90 también. Perfecto. ¿Por qué? Porque 90 más 90 me va a dar 180 grados. Entonces, en un triángulo rectángulo, nada más en un triángulo rectángulo, nosotros vamos a llamar a la suma de estos dos ángulos, les vamos a dar el valor de 90 grados. Porque sabemos que el otro ángulo mide 90, ¿de acuerdo? Y el triángulo obtuso es un ángulo que es mucho más abierto de 90 grados. Mide 91 grados, ya es obtuso. Mide 90.5 grados, ya es un triángulo obtusángulo. Si tiene un ángulo mayor a 90 grados, entonces es un triángulo obtusángulo. Aquí está muy ampliado. O sea, es un ángulo muchísimo más grande de 90 grados. ¿De acuerdo? Bueno, en los triángulos rectángulos vamos a identificar los dos lados que se unen formando un ángulo de 90 grados. Les vamos a llamar catetos. ¿Siempre? Sí, siempre. Cuando nos dan un triángulo, nosotros es como un bebé. Lo primero que se hace es bautizar al bebé. Entonces, cuando les den un triángulo, lo primero que deben hacer es bautizar a su triángulo. Ustedes van a decir, bueno, este es mi cateto A, entonces este va a ser mi ángulo A. En cuanto llegue un triángulo a sus manos, lo primero que deben hacer es identificar ángulos y lados. A un lado, el ángulo opuesto le llaman del mismo nombre con mayúscula. Entonces observen, este va a ser el ángulo A, este va a ser cateto A.
Este va a ser el ángulo B, este va a ser cateto B. Y el lado más largo le vamos a llamar hipotenusa. Es un nombre extraño, pero así se llama. Y siempre, siempre, siempre lo vamos a identificar con la letra C minúscula. ¿De acuerdo? Como lo dije hace un momento, este ángulo, que es opuesto al lado más largo, es el que siempre va a medir 90 grados. Muy bien. Y voy a dejar de compartir aquí un momentito para que esto se haga más pequeño. Ahí está, si no, no me deja ver. Vamos a ver qué es el teorema de Pitágoras. Pero lo vamos a ver con chibolitas y puntitos. ¿Sí? ¿Qué significará el teorema de Pitágoras? Quiero que vean acá este triángulo que tiene los dos catetos. Yo le puedo llamar al cateto este A o B, no importa, y a este A o B, cualquiera de los dos. Pero este cateto, miren aquí, ¿cuántas unidades mide? El cateto A, ¿cuántas unidades mide? 1, 2, 3. ¿Cuántas unidades mide el cateto B? ¿Quién me dice? 4. 4. Muy bien, Hugo Javier. 1, 2, 3 y 4. ¿Cuántas unidades mide la hipotenusa? 5. 5. 5. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5 unidades. El teorema de Pitágoras, gráficamente, si este mide 3 unidades, yo voy a tener 3 filas por 3 columnas de 3 unidades y esto me forma 9 unidades. 3 por 3, 9. Si este mide 4 lados, yo voy a hacer 4 por 4, o sea, 4 filas y 4 columnas, me da 16 unidades. Y en la hipotenusa, yo tengo 5 unidades, voy a hacer 5 por 5, me da 25 unidades. 9 más 16, digamos que yo no supiera cuánto mide la hipotenusa. Entonces yo hago este lado al cuadrado, 3 al cuadrado me da 9. Este lado al cuadrado, que es el cateto B al cuadrado, me da 16. 9 más 16 me da 25 y la hipotenusa debe medir 5 unidades. ¿Es cierto? Sí. Acá está representado gráficamente y siempre aplica igual. ¿De acuerdo? Siempre es igual. Aquí está la fórmula del teorema de Pitágoras que me dice que el valor de la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Pero claro, a mí no me interesa saber cuánto es C al cuadrado, sino que yo lo que quiero saber es cuánto mide C. Entonces lo que hago es la potenciación, la paso del otro lado del signo igual como radicación. Por eso es que al despejar C yo saco raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Ahora, ¿qué pasa si en el ejercicio yo conozco el valor de la hipotenusa y uno de los catetos? Entonces, si lo que yo quiero saber es el otro cateto, entonces, por ejemplo, yo tengo A cuadrado más B cuadrado y no conozco A, entonces B cuadrado, que está sumando aquí, lo paso restando del otro lado y miren, A va a ser igual a siempre la hipotenusa al cuadrado menos el cateto conocido. ¿De acuerdo? Raíz cuadrada. Acá tenemos ejemplos. Dice, tengo un triángulo cuyo cateto, y esto es a lo que me refiero cuando yo les decía, vamos a ver si ya se puede ampliar. Sí. Cuando yo les decía que les den un triángulo, ¿sí? Aquí ustedes pueden ver que en internet, porque este está bajado de internet, en internet le llaman como quieren, pero nosotros en nuestro curso siempre vamos a escribirle C a la hipotenusa, ¿de acuerdo?
Como este está tomado de internet, el concepto es el lado más largo, en este caso es a cuadrado, va a ser igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Entonces, hipotenusa va a ser igual al 5 cuadrado más 12 cuadrado, 169, raíz de 169 me da 13. Y como siempre, la respuesta en rojo. Por otro lado, a ustedes solo les dan este triángulo. Entonces, ustedes son los que van a decir, yo quiero que este sea A, o quiero que este sea B, o quiero que este sea A y este B. Ustedes le llaman como quieran, ¿de acuerdo? Aquí tenemos otro ejercicio bajado de internet, resuelto. Y entonces, me dice aquí que queremos encontrar este cateto, ¿de acuerdo? Entonces, igual, el teorema de Pitágoras es siempre que el valor de la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Entonces, cuando yo quiero saber un cateto, lo que hago es a la hipotenusa al cuadrado, le resto el cateto cuadrado conocido y le saco raíz. Y así efectivamente 10 al cuadrado menos 6 cuadrado, raíz cuadrada y me da que h, o sea, el otro cateto es 8. Entonces, ahora, por favor, tomen una captura de pantalla de esto, por favor. ¿Ya? Oye, ¿ya tomaron captura de pantalla? Jóvenes, ¿ya tomaron captura de pantalla? Por favor. Sí. ¿O no están en mi curso? Sí. Bueno, entonces ahora van a resolverlo ustedes en PowerPoint, los 3 ejercicios en este momento. Y dentro de unos minutos yo voy a decir, fulanito, resuelve el primer ejercicio, preséntelo en pantalla. Así que vamos. Resuelvan en PowerPoint, por favor, los 3 ejercicios, uno por cada diapositiva. Bautizan su triángulo, colocan la fórmula, sustituyen datos, resuelven y escriben la respuesta. Adelante. Trabajen. Ingi, disculpe, ¿será que puede volver a poner los ejercicios que no alcancé a tomarle captura? Es que no están haciendo lo que yo digo. Yo sé. Cuando no abren cámaras, yo sé que no están en mi curso. Si abriendo cámaras hacen otras cosas. ¿Ya? Sí, gracias. Quienes no abran sus cámaras son los que van a resolver el ejercicio. Wilfred uno, Hugo Javier otro, Rudy el otro y Anderson el otro. Y después voy a colocar más ejercicios para que sigan los demás resolviendo.
Bueno, ¿ya lo resolvieron todos? ¿Sí? Sí. ¿Wilfred? ¿Cuántos ha resuelto Wilfred? 1. Bueno, pase a resolverlo. Preséntelo, por favor. No, todavía me falta. No, usted no está en matemática, usted está haciendo otra No, cosa. sí. No es posible. Hugo Javier, Yo ya resolví dos. dije que lo hicieran en PowerPoint. No, Yo sí, resolví sí. dos. No sé si de los que sí. A ver, Hugo Javier, preséntenos uno, por favor. Ok. Rudy Salguero se prepara con otro. Solo que no sé si me permite presentar que Ah, sí. A la 1, a las 2 y a las 3. Ya. Muy bien. No. Vamos a empezar a corregir, Hugo Javier, desde el principio. ¿Sí? Entonces, el dato que usted encontró en la plataforma. A ver, empecemos desde el principio, ¿sí? Quíteme ese 9.43 que escribió ahí, por favor. No, en el triángulo, Quite todo eso. Todo. Va. Entonces, empecemos escribiendo, ahí no, pásese para el lado izquierdo. Más, hasta arriba, donde empezó a escribir del lado izquierdo. No, pero no del triángulo, donde está la fórmula, hasta la izquierda. Va. En la primera fila escriba resolver el triángulo rectángulo. Ahí o arriba en el título, como quiera. Triángulo, rectángulo. Triángulo lleva tilde y rectángulo también. Rectángulo lleva tilde. Gracias. Va. Entonces, usted tiene ahí h cuadrado, c cuadrado más c cuadrado. No sé qué es eso. C cuadrado y C cuadrado, ¿qué es? Y no son cuadrados, ahí está H2, C2, C2, no sé qué es eso. Lo primero que deben hacer es bautizar su triángulo. Entonces, ¿cuál es H, cuál es C y cuál es el otro C? No pueden tener el mismo nombre. Hugo. entonces aquí es donde usted le dio el valor de la letra, ¿verdad? Era A y O sea, ¿cuál es? Usted ahí le llama H y después le llama X. Entonces, me está haciendo... es que H es la hipotenusa. ¿Qué manda? A H le puse como hipotenusa. Pero después me lo cambia. No, o sea... Es que yo le hice de esta forma. Y la cosa es que para despejar, bueno, ya ahí que hice la operación para despejar X, lo que hice fue usar la No, raíz hombre, cuadrada. Hugo, yo sé que lo hizo para despejar, pero está haciendo de chivo los tamales, a eso voy, porque ¿cuál es C cuadrado y cuál es C2, C2? Ahí no hice cuadrado, ahí hice C2. No sé cuál es C, no sé cuál es H. Entonces usted en el triángulo tiene que identificar qué es C, qué es H. Y dos lados C, C no hay porque uno mide 5 y otro mide 8. Entonces no se pueden llamar C con C, ¿me entiende? Va, ese es H. Llámele H o llámele, bueno. No. Mire pues, Hugo, trabajemos en orden. H, C, B, no. Llamémosle A y B a los catetos.
Acostúmbrense a trabajar ordenado. A, B a los catetos y C a la hipotenusa. Siempre. Así trabajamos parejo. Ajá. Y la hipotenusa siempre se va a llamar C. Muy bien. Pero ahí es mayúscula y la C es minúscula. Siempre. Va. De igual 5 metros. Ahora arregle la fórmula, por favor. La fórmula de la primera línea, que diga a cuadrado más b cuadrado igual c cuadrado. Primera línea. No escriba más. Borre eso. Potencias, ahí no hay potencias. Ahí dice B2, A2, C2. Que se vea que son cuadrados. Por favor. ¿Por qué lo borró? Entonces, como esa es fórmula, se escribe con rojo. Siempre. Y si yo le digo a alguien cuando esté en el pizarrón es para que todos a la par de eso escriban teorema de Pitágoras.